Vivo. Próxima palabra es... Claro que sí, Oski. Dar marcha atrás y volver a empezar. A ver de qué se trata, mira, vamos. Oski Guzmán, jamás agachar la cabeza ante nadie. Tiene que ver con una historia familiar. Nos metemos ahí, ¿querés conocer un poco más y opinamos? Mira. Mi viejo, cuando yo empecé a estudiar teatro, dejó de hablarme. 3 años no me habló. Él no esperaba eso de mí, que yo me metiera en el conservatorio. Él esperaba un título de médico, algo que realmente tenga sentido, que no sea yo un costurero más en mi casa. Dejó de hablarme 3 años hasta que yo empecé a pagar deudas de alquiler de mi casa con el sueldo del Teatro San Martín, que fue mi primer trabajo, y dijo, ¿dónde saca la plata? Vino a verme al teatro y ese día algo hizo un crack en él. A la noche me pidió perdón, me pidió disculpas, me dijo, te cagué la vida, yo quería que seas una persona honesta, buena, y hoy estás cerca de eso que yo quería que seas y no me hiciste caso. No entiendo nada, me dice. Entonces yo le digo, mira, viejo, no me cagaste la vida porque estamos los dos vivos. Siempre podemos empezar de nuevo. Y así fue. Al otro día fue mi mejor amigo hasta el último minuto de su vida. Mi mejor amigo. Y en los últimos años, hasta mi hijo, te diría. Me enseñó que cuando uno se equivoca, puede cambiar, puede dar marcha atrás y volver a empezar. Pensábamos, ¿no? Digo, ahí compartimos, porque estábamos hablando, pero esto de no cumplir con lo que papá soñaba, o con lo que papá cree que es mejor para mí, y que te deje de hablar, y de pronto demostrás que, che, a mí me gustaba esto, y ahí volver a hablar, ¿no? De eso habla, ¿no? Después, cuando debuta Oski Guzmán en el San Martín, lo que le pasó al padre, y ahí es como que lo reconoció, ¿no es cierto? Y volvió ese vínculo, ¿no es cierto, Sergio? Y me llamó la atención el... Qué emocionante y qué trágico, no sé, claro. Lo veo de dos lados, a ver. El no entiendo nada, me gusta. Dale. El no entiendo nada del padre, porque nos pasa a los papás, claro, que a veces sentimos que tenemos que marcar rumbo, claro, y de verdad no sabemos nada de la vida, y menos de la vida de otro ser, aunque sea nuestro hijo. Claro. Entonces, hay cosas que me parece, a ver, en líneas generales, que sí podemos saber. Pero digitarle la carrera, meterle todas nuestras expectativas de éxito y bienestar, y hasta dejarlo de hablar, como dice Oski, me parece una exageración. Entonces, ese... no entendí nada o no entiendo nada, sí. Que aparece en un papá, me parece que habla de un acto de humildad, de reconocer nuestras vulnerabilidades como adultos y de no ser tan opresivos en las crianzas. No es una, corregime si no, pero digo, no es una... Con amor lo digo, no es una discriminación, ¿no es cierto? Un poco de la familia interior, como no creer que eso lo vas a hacer y querer marcar un camino, una discriminación que empieza en casa. Claro, pero no sé, a ver. Pero tiene que ver a mi modo de entender esto, sí, con una imposibilidad de salir de uno mismo, de pensar, claro, que uno tiene la razón de todo y que tiene la fórmula de la vida. Mira, yo creo que cuando uno se cree que tiene la fórmula de la vida, que hay un camino determinado para ser alegre, exitoso en la vida, para morir en paz, la sonaste mal. ¿Qué te pasó? Pues los dijiste, que no me acuerdo, ayúdame. ¿Qué te pasó cuando le dijiste a tu viejo o tu vieja, quiero ser periodista? Bueno, sí, recordame. Lo hago cortito, pero yo me vine a estudiar otra carrera, que era Ciencias Empresariales, a la UADE, y en el tren me encuentro con un pibe que conocía de Bragado, pero no éramos amigos, que me dice, yo me voy a anotar en periodismo. Y ahí yo sentí que era lo mío. Digo, ¿por qué me voy a anotar en la UADE? Y me fui a anotar a periodismo y volví a Bragado y le dije... me anoté en periodismo. Recordame, ¿y qué reacción fue? Nada, mi hijo lo dejó correr, no se metía mucho en esas cosas, y mamá no me dijo nada tampoco, qué sé yo. Era amiga de la REA ella, porque era claro, habían hecho una obra de teatro, y linkeó con la REA y dijo, este va a ser una REA. Como una REA. Claro, se quedó recontenta. Okay, Lolita. Solamente tengo una duda de esa anécdota, que siempre te la quise preguntar, porque dijiste que ibas a anotarte en la UADE. Cuando cambiaste a lo del tema periodismo, ¿dónde estudiaste finalmente? Círculo de la Prensa, no existe más. Frente a Congreso era por ahí. Pero además te digo algo, económicamente para tus padres también fue una alegría. Es que no lo iban a poder pagar. Claro. Era la inconsciencia quizá de ese tiempo, pero ellos no iban a poder pagar la UADE. Claro, yo tampoco, porque todavía no tenía trabajo y mis primeros trabajos fueron de muy poca plata. Mónica, ¿de qué? El universo, ¿no? Me puse en el lugar correcto. Adecuado, ¿eh? Digo, Mónica, ¿viste la típica, los actores? Pero...
Pero ¿de qué vas a vivir? ¿No es cierto? Típica frase, ¿no es cierto? Yo fui cobarde. Mi mamá me dijo que no y obedecí. Le dijo el rector del colegio, tiene condiciones, mi vocación de actriz era muy fuerte. Sí. No, son todas PU, TA, todos drogadictos, que te vas a meter en eso. Así que busqué siempre alternativas, fui profe de educación física, fui histriónica, hice teatro por donde pasaba como vocacional, pero bueno, post-mortem de mi madre y en terapia salió en menos de un mes mi vocación, así que ya con los dos chicos pude dedicarme, pero frente al mandato, de todas maneras siempre sigo estudiando los títulos y bueno, y cada vez que vengo acá, viste que vos me decís que anda. Mamá está siempre acá, siempre estoy ofrendando como, viste, que estoy bien. Esto de Luqui, todavía le tengo un poquito de miedo. Obvio. Sí, Luqui, esto del reconocimiento de la familia, ¿no? Y del apoyo, de, che, dale. En tu caso, ¿qué pasó cuando, no sé si hubo, lo exagero, ayúdame, si hubo un día que mamá, papá, quiero hacer esto? No, te lo pongo como ejemplo. No, creo que es un síndrome de mi generación muy grande el no decir mamá, papá, quiero hacer X o Y. Justamente porque tenemos tantas opciones, estamos un poco más fluidos en la idea de un propósito principal. Pero no, siempre... ¿Hubo conversación sobre...? Sí, siempre fui acompañado y bancado por mis viejos. Yo desde los 15 hasta los 17, que fue cuando hasta los 16, que fue cuando me dieron la oportunidad, estuve rogándole a mi viejo de por favor, déjame ir al programa, déjame una boludez, 5 minutos hablando de cine, lo que vos quieras. ¿Qué te decía? Te lo hago y me decían, no, sos muy chico, bueno, fijate, vemos cuando sea más grande. Mi último año de la secundaria. No es que no quería. No, me dijo que no un rato, fue hasta que yo hablé con mi ex jefe en el momento, el jefe de quien trabajaba en Metro, en Radio Metro en ese momento, que yo le dije, che, tengo una idea para una columna, tenía 16 años yo y me dijo, bueno, mira, no te podemos pagar legalmente porque es un tema de que sos menor de edad. Así que él fue el que me dio la oportunidad realmente y no mi viejo. Él se acercó conmigo a mi viejo y fue como, bueno, ¿te interesa el cosa? Y mi viejo dijo, si él puede, si él se anima, si él sabe, que venga y pruebe. Y probé y en efecto hice un año de secundaria trabajando y estudiando al mismo tiempo. Me pagaba mi papá por aparición 1.000 pesos. 1.000 pesos. Mirá, algo... Buenísimo. Luquita, algo me perdí, ayúdame. ¿Eso fue en el programa de tu viejo? Eso era en el programa de mi viejo, sí, en Basta de Todo en el momento, era una columna de cine. ¿Y ese primer día o después, digo, pasó esto de, más allá que tu viejo siempre confió en vos y te dio como el ok, pero digo, verte laburar en su programa, pasó eso de, che, viene, Sí, no sé, obvio, mi viejo ese cambio de óptica. Mi viejo nunca es de pasarse con los cumplidos. Nunca es ir extremo con, che, bien, tipo, esos son más los compañeros. Me acuerdo de Diego Ripoll, Cabito, Juan Ferrari en el momento todos agarrándome bien, pendejo, bien. Y mi viejo, sí, muy bien, que siga, es práctica. Eso es que estaba bien. No me acuerdo el primer día si fue así, fue en el inicio así, pero lo que sí recuerdo es un orgullo personal por poder probarme a mí mismo que podía estar ahí, que era lo que me gustaba, lo que me divertía, lo que encajaba. Y nos cagamos de risa al aire. Hasta hoy sigue siendo la cosa que más me mencionan. O sea, la cosa que más me dicen en la calle, hola, vos sos Luca, ¿no? Hacías una cosa de cine en la radio. Yo no lo puedo creer. Tenía 16 años cuando hacía eso. Ahora tengo 25, casi 10 años pasaron de... Siempre te gustó esa línea, ¿no? Esa línea de... Siempre me gustó y siempre tuve un acompañamiento. Siempre tuve la suerte de que mi papá, mi mamá, todos ellos no solamente no fueron prejuiciosos y no me negaron mi sueño, sino que tampoco fueron abrasivos al respecto. Nunca fueron de, bueno, te pongo entonces en tu publicidad y tu programa y ya te busco algo para que hagas. No, es como, conseguítelo solo, macho. Vos querés estar en esto, conseguite trabajo. En radio empecé con él, por suerte, pero cuando terminé de trabajar en Metro, ahí era como... Arreglátelas. Está bien, trabajé pero... en producción, trabajé haciendo columnas de cosas juveniles. O sea, el progreso laboral fue, me parece, porque mi familia me implantó una muy buena disciplina de laburo. De, che, no estás haciendo nada, tenés ganas de hacer algo y ofrecete, anda a hacer algo. Pero Luca, pibe, en donde puedas, cuéntame. Pero también porque la base de ellos fue así también. Positivamente lo digo. No, sí. Empezar de abajo, como se dice. Digo, hay una base muy firme. Los dos empezaron de abajo. Mi viejo, para mí, que tuvo un poco más, lo que describís vos, Sergio, un poco más de la pelea periodística en un inicio, periodista deportivo, tener que hacer trabajos muy, muy bajos. Mi mamá tuvo mucha suerte, porque mi mamá hizo un casting que nos contó acá lo dijo. Y quedó, y fue un milagro, porque no había hecho actuación más que un par de cositas de teatro, cosas muy chicas antes, así que fue lo que le dicen el lucky break, ¿viste? Pero siempre siempre emanan gente de laburo, no de... como dijiste muy bien y que pasa en el medio. No de vagueza.
te coloco en este programa y son gente de laburo. Cero acomodados, cero colocados, cero aparte presumidos de que es una posición fácil de adquirir esa. Mi vieja, mi viejo, todos nunca hablan de, como sí, loco, es que, viste como habla mucha gente, tenés que romperte la cabeza, loco, tenés que trabajar y si le pones mucho esfuerzo, lo lográs. No es tipo, no, tenés que tener suerte, tenés que tener capacidad, tenés que tener una habilidad, tener disciplina, le tenés que caer bien a uno o dos, tenés que hacer que tu nombre suene. Hay un montón de variables y la frase de ellos dos por lo general es, lo más probable es que no la rompas de una, no explotes de una, pero la clave es seguirlo haciendo, ¿viste? Seguir trabajando. Sí. Yo empecé a estudiar, vos sabés que empecé a estudiar Derecho hace mucho, en una universidad. Llegué hasta Derecho Romano, dije, ¿qué hago acá? Derecho Romano. Esto no es para mí. Pero siempre iba llevando los currículums, ¿viste, Lola? Pero nunca tuve una cuestión negativa o un freno de esta frase que a veces uno puede escuchar. Bueno, todo bien, Emiliano, anda al curso, pero ¿de qué vas a vivir? No, quizá mi viejo venía del palo de la actuación y quizá estaba esa base de no es que ¿qué le pasó a este pibe que quiere ser actor cuando acá hay un médico y un abogado? Un abogado, no. Digo, siempre hubo como en la familia como todo bien, pero que labure, ¿no es cierto? Digo, no de la cuestión cómoda, sino del apoyo. ¿Había, viste, esa energía de apoyo familiar? Che, claro. Dale, te ayudamos a... le digo a la gente, a los chicos, antes existían los book de fotos. Book de fotos. ¿Es cierto? Sí. Mi viejo, mi vieja me pagaban el primer book de foto y con eso iba y repartía. Digo, está bueno cuando en casa no está esa discriminación que hablábamos, implícita, y ese lindo empuje, ¿no es cierto? Que hace que, anda, te acompañamos, sin limitación. Hay dos cosas. ¿Qué te quedaste? Sí, te vi. Dos cosas. Dale. Quiero decir, la inseguridad también está en el que arranca, ¿eh? A ver. Es que todo el mundo la tiene recontra clara y dice, yo quiero esto y a mí no me importa y yo voy y dale. No es tan así. No es tan así. Uno tiene la intuición, pero también tiene la duda. Por ejemplo, no digo que sea tu caso exactamente, pero hay algo en tu caso de eso, ¿no? De, bueno, voy a estudiar, porque a lo mejor tienes razón. Claro. Mirá y si no, ¿cómo? Mirá si, ¿no? Claro. Yo lo veo en mis hijas, porque ahora están en ese proceso de ver qué hago cuando termina la secundaria, hay charlas, se ve, se habla del tema, y yo veo que no es por parte mía, sino que ellas mismas tienen la cosa de, bueno, pero habrá que ganar plata, porque es decir, tampoco vivimos del aire. Quiero decir, o sea, pero no le impregnás miedo, Lola, a hijas, no le impregnás miedo, es... Sale de ellas, pero también les digo la verdad. Quiero decir, o sea, las expensas las vas a tener que pagar. O sea, no importa qué profesión elijas, pero las expensas las vas a tener que pagar. ¿Qué pasa en esa charla? Extráeme un poquito. ¿Qué pasa en esa charla? Extráeme un ejemplo de la charla. ¿Qué, lo entienden? ¿Siguen su camino, por supuesto? ¿Te consultan todo el tiempo? ¿Está el apoyo tuyo? Surgen conversaciones de la nada, de hoy mirá qué pasó acá, y mirá, yo estaba pensando, es buena carrera, no, a mí no me interesa. Quiero decir, Lara, por ejemplo, tenía muy claro desde más chica que le gustaba la música. Entonces, con ella ha sido como más... solamente ayudarla, que encontrar una secundaria de música, ir a anotarla, hacer un esfuerzo económico, porque es una escuela privada. Y con Eva no, Eva es todo más confuso, no lo tiene muy claro. Un día es una cosa, 2 meses después es otra. Entonces, quiero decir, es un proceso que ellos van viviendo y que lo vivirán con los años. Igualmente, yo quiero también hacer un poquito de abogado del diablo. Dale. De tu papá y del papá de Oski. Dale. De tu papá, que tal vez sea más liviano. Igual yo estoy de acuerdo con lo que hace mi hijo. Sí, pero digo, imagínate en ese momento, ese primer día, lo expuesto que estaba él a los comentarios de, ¡buah! Ya lo acomodó al hijo. Claro. Y además, además de acusarlo de, ¡buah! También a cosa de que vos pudieras cerrarla porque tenés 16 años. Me equivoco yo todos los días 80 veces, que tengo 50 y soy periodista hace 50 años, o sea, 30 años. Imagínate vos con 16. Entonces, la cautela y el no decirle, no, fantástico, vamos, y no crear la falsa expectativa, está muy bien, porque de alguna manera es irlo encarrilando hacia por dónde va la profesión de verdad. ¿Me explico? Sí. No hacia, wow, ahora viene... No. Con cautela. O sea, en algún punto
eso que, como él reacciona con esa falta o siendo, digamos, económico en cuanto al elogio, tal vez tiene que ver con una cuestión más de cuidado. Es madurez también. Y lo que decís, Lola, para mí es totalmente acertado. Mi viejo me parece que nunca va a admitir que es por ahí, pero seguramente que tiene mucho que ver con eso. Yo dije mis primeros 3, 4 años de trabajo que el motivo por el cual me estaba yendo bien era una combinación entre nepotismo y suerte. Para mí que era siempre esa la clave. Como, bueno, tengo una conexión. Admito que me senté ahí porque mi papá estaba ahí. Si no hubiese sido mi viejo, si no lo hubiese conocido a mi viejo, no hubiese estado ahí para empezar. Claro. Pero porque no hubiese sido la posibilidad, no hubiese estado la posibilidad como estaba en esa circunstancia. Yo creo que, a ver, el chabón que es hijo del panadero, probablemente, en algún caso de que esté cómodo, que le guste lo que hace su padre, termine trabajando en la panadería y termine siendo el dueño. El carnicero también, el herrero también. No todos, obviamente, pero muchos sí. Y en ese caso no lo ves como tanto como nepotismo de una manera. Así que mi idea es como, loco, me crié en un ambiente en donde mis posibilidades eran unas y esas mismas posibilidades se alinearon con mis deseos. Que podés argumentar que el deseo es... No, nepotismo implica que no hice ningún esfuerzo para llegar ahí. Pero el nepotismo hubiera sido que él hubiera impuesto en su contrato que la columna de cine la tiene que hacer mi hijo los jueves, ponele. Eso es nepotismo. Otra cosa es, no sé, que vos hables con el productor, que lo convenzas de que puedes, de que entre los dos le digan a tu padre, dale, dame una oportunidad. Es otra cosa. Por ejemplo, si un panadero le lleva todos los viernes, no sé, torta, confite y demás a alguien que es abogado y tiene un hijo que está estudiando Derecho, ¿está mal que el padre, que es panadero, lo agarre al tipo y le diga, che, mi hijo está terminando la carrera, ¿no le das una mano? Es una oportunidad. Y el tipo le diga, claro, hombre, eso no tiene que ver con padres que quieren echarle una mano. En el caso del padre de Oski, que estuvo 3 años, lo que más me gusta del discurso de Oski es que no hay ningún tipo de resentimiento por esos 3 años. No se escucha nada, exacto. ¿Sabes por qué? Porque lo entiende. El rubro al que se dedica el padre de Oski, tuvo un contrato en el San Martín. ¿Qué hubiera pasado si no tenía un contrato? Me pregunté yo. Ojo. Depende, pero teniendo en claro las ganas que tenía, si no era en el San Martín, hubiera sido en la calle Corrientes o en la calle Florida tocando la guitarra. Sí. A lo que voy es, y estoy segura de que tocando la guitarra también le habría pagado las deudas al padre, porque lo que importa es tu motivación, y Oski la tenía muy clara. Pero digo, el rubro del papá, estamos hablando, ¿cómo era? ¿Qué era? Costurero. Costurero. Y yo decía, ¿dale? Textil. Con la explotación que hay en el mundo textil. ¿Vos sabés el mazazo en la cabeza que tuvo que ser para ese padre que se había explotado a él mismo y se había dejado explotar en el mundo textil, que ni siquiera podía pagar las deudas, se la terminó pagando su hijo? Para decir, che, me voy a forzar, que mi hijo tenga un estudio, que mi hijo sea profesional, que tenga una titulación, y que de repente tu hijo te venga con el planteo de no voy a hacerlo y vos haberte sacado. También es muy duro para el padre. Independientemente de que nosotros ahora, con el diario del lunes y una generación más joven, entendemos que a los chicos hay que darles libertad. Pero también entendamos que venimos de generaciones que la han pasado recontra mal, de tener pan y mate solo para comer. Y que cuando vos ahorrabas los 2 pesos para que tu hijo pudiera tomarse el colectivo, ir a la universidad, y de repente venía y te decía, no quiero estudiar, quiero trabajar, vos te querías morir porque no aprovechaba la oportunidad. Igual hablando de oportunidad, digo, que... lo vimos recién y lo seguimos viendo en diferentes obras. Qué humildad la de Oski, siempre en toda entrevista se lo ve. Quería cerrar con los dos, ¿no? Cuando la vez pasada, ayúdame de memoria, hablabas de tu hija de un cambio de carrera. Sí. Digo, ¿qué te pasaba con eso? ¿Qué te pasa con eso desde papá, no es cierto? Con esto de las carreras. Porque lo trajiste acá a colación, me acordé. Con las 2 parejas con las que tuve hijos, lo que tratamos fue de ayudarles a decidir qué es lo que querían, qué sentían que querían ser. Qué bueno. En los 3 casos, tengo 3 hijos, todos hicieron un test de orientación vocacional de diferentes características. La más grande se decidió rápido, diseñadora gráfica. Rodolfo dio vueltas. El que está afuera. Medio, ¿no? Para todos lados, hizo varias carreras, pero finalmente es licenciado en Ciencias Económicas en la UBA, los 2. Y Elena parece que se va a decidir por el cine. Era lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Y qué te pasó con eso, en esa decisión, esas charlas que has tenido? Siempre acompañando. Bien, siempre acompañando, sí. El que más me preocupó era Rodolfo, porque iba de diseño de imagen y sonido a otra cosa. Y después, bueno, terminó y la hizo larga, pero yo veía que disfrutaba y que era su tiempo.
Clara la hizo rápido y era su tiempo, porque entendí que eran dos personalidades totalmente diferentes en ese sentido, ¿viste? Para elegir, para desarrollar cosas, y son marcadamente diferentes. Así que bueno, fue esa la historia. ¿Te acuerdas? Moni, perdón que hay un sonido, chicos, detrás. Sí. Por favor, les pido si pueden bajar el volumen de algo, porque nos distrae. Mónica, voy a cambiar la pregunta. ¿Me dejás? Dale. Sí. Y además te iba a contestar y no había escuchado la pregunta también. No, te cambio esa pregunta. Viste que por ahí seguramente hay padres ahora, o cuando lo vean después por YouTube, padres que por ahí símil los padres de Oski, ¿no es cierto? Lo que vimos recién, que tiene sus expectativas, equivocadas o no. ¿Qué les decís vos? Mira, yo lo que digo es que a veces... ¿Qué aconsejás? Así como digo de acompañar en la primera infancia, empezar a soltar en la adolescencia, terminado el secundario, ya la persona elige. También se tiene que autoabastecer y conseguir un trabajo para pagar los gastos, pero ya empiezan a elegir. Y muchas veces los padres no nos damos cuenta que queremos que hagan lo que yo no pude hacer. Es correcto. Bueno lo que nos piden, pero muchas veces está cargado de una frustración. Entonces lo que yo le diría es que si querés que estudie abogacía y no quiere, anotate. Aunque sea una materia por año, probá con el CBC, terminá el secundario si no tuviste la posibilidad en aquel momento. Porque muchas veces exigimos frustraciones y creemos que ya estamos grandes para hacerlo. Y no es verdad, nunca estamos grandes. Yo quiero que sea bueno en esto, bueno, fíjate qué te pasa y anotate vos a ver qué pasa. Y vas a ver cómo inmediatamente también los hijos los modifica. Mientras late el corazón, nada termina. Todo tiene nuevas oportunidades. Todavía no sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Cuando seas grande, me encanta esa frase. Pero hay que poner ficha, claro.